La ley de Gauss. ¿Qué establece la ley de Gauss? La ley de Gauss es usada para determinar el campo eléctrico de cuerpos de forma regular. Si los cuerpos no son de forma regular, no es posible hacer uso de la ley de Gauss. Entonces, normalmente utilizamos la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico. ¿Qué establece la ley de Gauss? Cuando nosotros tenemos un cuerpo cargado electrostáticamente, la carga electrostática se va a distribuir en torno a toda la superficie de forma proporcional si esta superficie es metálica. Entonces, si yo tengo una carga aquí, si yo tengo una carga puntual, primero vamos a analizar esta carga puntual. La asociación que hizo Gauss es el número de líneas de fuerza que entran o salen de esta superficie encerrada, que se le conoce como superficie gaussiana en honor a Gauss. Va a ser tal que es proporcional a la carga encerrada, ¿sí?, dentro de esa superficie, la carga neta encerrada, multiplicada por el medio en el que se encuentre esa carga neta, ¿no? Entonces, esta expresión matemática nosotros la vamos a ver de esta manera. La carga neta encerrada en una superficie gaussiana o imaginaria es igual a la permitividad del medio en donde se encuentre esta carga neta, ¿sí? Y eso multiplicado por una integral cerrada de superficie del vector campo eléctrico punto vector diferencial de superficie. Esta integral cerrada de superficie, como nosotros estamos hablando de una superficie en 3 dimensiones, tenemos que hacer el cálculo, ¿sí?, de esta integral. En realidad, en este curso, esta integral no la vamos a resolver. Es una integral que se le conoce como integral de línea. Y todos aquellos que estudien una ingeniería, posteriormente van a ver las integrales dobles, las integrales triples y las integrales de línea, que como esta que está aquí, ¿no? Esta es una integral cerrada. Aquí tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Estamos integrando en toda esa superficie en donde están entrando y saliendo todas las líneas de flujo, de fuerza o de campo, ¿sí? Ese es el campo eléctrico. Punto vector diferencial de superficie. Este punto vector diferencial de superficie, en el caso de una superficie homogénea, va en el mismo sentido que el vector campo. Nosotros aquí tenemos mis vectores de flujo, están alrededor de toda la superficie. Esta es mi superficie gaussiana. Y aquí voy a tener mis líneas de fuerza, de flujo o de campo. Nos vamos a enfocar en una sola. Esta es mi línea de fuerza. Este es mi vector diferencial de superficie. Siempre el vector diferencial de superficie es perpendicular a la diferencial de superficie, a la diferencial diaria que vamos a tener aquí. Entonces, este vector diferencial de superficie es perpendicular a la superficie en todos y cada uno de los puntos de la superficie. Como nuestra figura es regular, los vectores campo eléctrico, que son estos que están aquí, todos estos vectores, van a coincidir con este vector diferencial de superficie. Ambos van a ser tangentes y van a tener, en este caso, el mismo sentido porque la carga es positiva. Entonces, aquí el vector diferencial de superficie sale de la superficie y aquí tengo yo mi vector campo. El ángulo entre estas dos es de 0 grados. Entonces, el producto que estamos viendo aquí, que es el producto punto entre mi vector campo eléctrico, punto, mi diferencial de superficie, implica que tengo que multiplicar el módulo del campo eléctrico por el módulo del vector diferencial de superficie por el coseno del ángulo que existe entre ellos dos. Entonces, este producto se le conoce como producto punto o producto escalar y se le denota siempre con un punto en medio de los dos. Entonces, es un producto de dos vectores, el cual nos va a dar como resultante un escalar. Entonces, aquí Qn nos representa la carga neta encerrada dentro de esa superficie imaginaria llamada de Gauss.
epsilon 0 por epsilon r nos representa la permitividad del medio. Epsilon 0 representa la permitividad del aire o del vacío, ¿sí? Se le conoce también como constante dieléctrica. Y si fuera otro medio, que no fuera el aire o el vacío, sería epsilon 0 por epsilon r. Y epsilon r es la permitividad relativa del medio en el que se encuentren. Sí, la permitividad relativa. Epsilon 0 tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metro cuadrado, en el aire o en el vacío. Entonces, de esta forma, si yo asocio la carga neta, ¿sí?, por unidad de permitividad en el medio en el que se encuentran, a eso se le conoce como flujo eléctrico. Se representa con la letra phi y vamos a reservar la letra phi para el flujo eléctrico. ¿Sí? Hay quienes también le ponen el subíndice E, o podría quedar así, flujo eléctrico. Entonces, la carga neta entre la permitividad del medio es el número de líneas de flujo eléctrico que entran o salen de esta superficie imaginaria llamada de Gauss. Esta integral de punto diferencial de superficie se me va a convertir en un escalar. Si el campo eléctrico es de una superficie homogénea, entonces este campo eléctrico va a ser constante y lo podemos sacar de la integral para poder hacer la integral. Phi representa el flujo eléctrico, ¿sí? Y es el total de número de líneas de fuerza, de flujo o de campo que entran o salen de esta superficie gaussiana. ¿Ok? E punto diferencial de S representa el producto producto escalar del vector campo por el vector diferencial de superficie. Y estos dos es la magnitud del campo, que siempre va a ser positiva, la magnitud de la diferencial de superficie, que siempre va a ser positiva, y lo que nos va a indicar si es positivo, negativo o nulo va a ser el coseno del ángulo. Si el coseno del ángulo es 0, esta magnitud va a ser máxima. Si el coseno del ángulo aquí es de 180 grados, pues la magnitud va a ser mínima. Si el coseno del ángulo está en 90 grados o 270, el coseno de ese valor nos da 0. 0 multiplicado por este producto nos va a dar 0. Como consecuencia, la integral es 0 y multiplicada por lo que nosotros tenemos aquí, por epsilon 0 y por epsilon r, pues nos da 0. A final de cuentas, la carga neta encerrada en una superficie en donde el vector campo y el vector diferencial de superficie forman un ángulo de 90 o de 270 grados, es igual a 0. Entonces, vamos a recordar que en cuerpos metálicos la distribución de carga es homogénea, va a ser uniforme en toda la superficie del cuerpo. Mientras que en superficies que no son metálicas, la distribución superficial de carga es por regiones, no es homogénea. Entonces, viendo esta situación, tengo yo aquí mi carga encerrada, tengo mi superficie imaginaria y de esta carga, como es positiva, de aquí parten las líneas de flujo y van hacia el infinito en todas direcciones los 360 grados. El vector diferencial de superficie, esta es mi superficie gaussiana, es perpendicular a la superficie, aquí está, y en ese punto va el mismo vector campo eléctrico. Entonces el vector campo eléctrico y el vector diferencial de superficie son tangentes. Al ser tangentes, este y este van a poder formar un ángulo, en este caso de 0 grados. Si esta carga fuera negativa, fuera de 180 grados. Pero haciendo esa integral, si yo hago esta integral de punto diferencial de superficie, me queda el módulo de E por el módulo de la diferencial de superficie por el coseno del ángulo que está entre el campo eléctrico y la diferencial de superficie. Como el campo eléctrico es homogéneo, puede salir de la integral, lo pasamos aquí afuera, y entonces únicamente nos va a quedar la integral de superficie de la diferencial de superficie por el coseno del ángulo, ¿sí?, que nos está dando este vector diferencial de superficie y campo eléctrico. Entre esos dos se me forma ese ángulo. En este caso podemos observar que como son paralelos y van en el mismo sentido, el ángulo es 0 grados y así va a estar. En todos los casos va a ser 0 grados para una carga positiva.
Entonces este ángulo de 0 grados, el coseno de grado de 0 grados nos da 1. Entonces coseno de alfa es igual a 1. Este sale y entonces vamos a hacer ahora sí la integral cerrada de superficie de toda esa diferencial de superficie. Pero les decía que esta integral no la vamos a hacer. Vamos a recurrir a las fórmulas que ya se cuentan para una superficie de una esfera. Y para el caso de una esfera, la superficie es 4pi por radio al cuadrado. Esta es el área de una superficie de una esfera. 4pi por radio al cuadrado, por el campo eléctrico, por epsilon 0, por epsilon r. Y así me queda mi carga neta. Entonces, de aquí despejo al campo eléctrico, epsilon 0 y epsilon r pasan dividiendo aquí, y 4pi r al cuadrado pasa dividiendo aquí. Aquí al r al cuadrado le puse prima, porque estamos hablando de la superficie gaussiana. Es esta distancia de aquí a aquí. Entonces, este radio es el radio de la superficie gaussiana, por eso le ponemos ahí una comilla para identificar que nos estamos refiriendo a ese radio de la superficie gaussiana. Este radio puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Eso depende del valor que nosotros le asignemos. Entre más pegados estemos a la carga generadora, el campo va a ser más intenso, y entre más nos alejemos, el campo va a ir disminuyendo. Haciendo esa integral y despejando, nos queda que el campo eléctrico es igual a la carga neta entre 4pi epsilon 0 epsilon r por la distancia al cuadrado. Y si comparan esta expresión con la de Coulomb, van a poder observar que es exactamente lo mismo. Coincide con los valores de Coulomb.